Y gracias, Beatriz, por estar acá. La verdad que creo que es clave buscar temas distintos para todos, porque todos nos toca tomar decisiones o ser líderes de alguna manera y ver que tú eres una experta en este tema, así que bueno, dejo a Libardo que introduzca tu currículum, pero muchas gracias por estar acá. ¿Sí? Gracias por el espacio. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Como ya la presidenta de Reamérica lo ha señalado, hoy tenemos una espectacular invitada. Una espectacular invitada que ya el año pasado tuvo la generosidad de acompañarnos y es precisamente la consultora Beatriz López López, que está desde Montevideo acá. ¿Cómo definir este momento tan especial a nivel mundial, a nivel nacional, ni qué decirlo? Y por eso nos pareció muy interesante a la Junta Directiva de Reamérica traer para esta conversación de esta noche la anticipación. ¿Por qué es tan útil anticiparse, que es la herramienta y la clave para la toma de decisiones? De eso es que precisamente va a versar la exposición. Va a ser una exposición de 20 minutos aproximadamente, Beatriz, y luego vamos a entrar a un proceso de preguntas y respuestas. Si uno quisiera definir a Beatriz, la definiríamos en la siguiente frase: la capacidad de inventar soluciones, y ella ha hecho esto en Estados Unidos, en Brasil, en Alemania, en Francia y por supuesto Argentina y Chile, donde ha estado trabajando. Junto con agradecerle muy especialmente que haya aceptado esta invitación, quiero también, en nombre de la presidenta, las vicepresidentas y todos los directivos de Reamérica, darle las gracias a las socias y socios por haber sacado tiempo para esta muy importante conferencia y charla que nos va a entregar Beatriz López López, a quien saludamos y dejamos en el uso de la palabra. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Lo más importante es justamente hacerse tiempo para abrir espacios generativos, para crear, inventar y buscar soluciones diferentes a lo que hemos visto hasta ahora. Si ustedes ven en esta primera lámina, yo voy a hablar de la anticipación y cuánto tiempo requiere dedicarse a la anticipación y entrenar la anticipación en la vida diaria, en las organizaciones, en el gobierno, a nivel individual o colectivo. Acá puse 5 y 10% del tiempo. Esta disciplina no nos puede llevar más de este tiempo. ¿Por qué? Porque no es necesaria. Es como tener un dron en todos los niveles que nos va diciendo y monitoreando las coordenadas por las cuales nos vamos a tener que mover. 65.000 millones de dólares le costó a Nokia no haber entrenado las habilidades blandas ni anticiparse al futuro emergente, cuando tenía la tablet 5 años antes de lo que tenía Apple. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque los CEOs se marearon con la tentación de la superficialidad, los autos, el ego y la discusión de la política de llegada al mercado de las tablets. Eso le sucedió a Nokia. Por eso Apple, adelantándose en ese espacio que le dejó el mercado, y hoy Tim Cook, con una claridad inusitada, dice: la cultura y los valores son los que más ganancias nos dan en mediano y largo plazo, pero como nadie sabe trabajar con ellos, las personas no le dan el valor que tienen. Esta es una de las cosas que sucede con la innovación y la anticipación en América Latina. Las personas no imaginan el despliegue que puede haber en una organización y en una persona para utilizarla de forma adecuada y oportuna. Hoy vivimos en un contexto CABIE. Quiero que quede bien claro que de todo lo que hablo va a tener lugar un 5 y un 10% del tiempo en la organización o a nivel individual. Esto lo vuelvo a recalcar. Hoy vivimos en un entorno CABIE, en inglés le dicen entornos VUCA. Ese entorno CABI, que le llaman CABI, yo le llamo CABIE. ¿Por qué? Porque se ha omitido el emergente en la toma de decisiones, se ha omitido la variable emergente en el entorno, lo que ha generado un cúmulo de puntos ciegos que nos llevan a exactamente lo opuesto de lo que es la competitividad o la mejora. Y acá quiero hacer una disgregación, porque lo más importante en nuestros tiempos es disgregar.
una cosa es ser competitivo y otra cosa es la rivalidad. Yo voy a hablar de competitividad, no voy a hablar de rivalidad. La rivalidad anula al otro como legítimo otro en el mercado y ni siquiera lo deja emerger. ¿Por qué? Porque lo anula. La competitividad es una competitividad de reglas claras donde se permite que todo emerja. Dentro de estos contextos CABIE, que son cambiantes, ambiguos, volátiles, inciertos y emergentes, es ahí donde tiene cabida la disciplina de la anticipación, en el emergente. Y el emergente tiene que ver con anticipación lo que sucede, porque yo me voy a mover, esta es la anticipación, y yo voy a modular la empresa, la organización, ya sea unipersonal, una multinacional o un holding, la voy a ir modulando siempre teniendo esta mirada. Si no tengo esta mirada del emergente, después pasa que nos toma una pandemia por sorpresa y hay empresas que cierran de forma abrupta. Esta disciplina de la anticipación, quiero hacer un poquito de historia, sale de lo que es la teoría U. Para los que estuvieron la vez pasada, saben que en el año 2013 yo traje a América Latina lo que es la teoría U. La teoría U no es una teoría, sino que es una práctica organizacional aplicada que nos da un marco de trabajo que adentro tiene determinadas metodologías, cuya hibridación de saberes la hizo el doctor Otto Scharmer, que es un economista, que era consultor estrella en Alemania, en la consultora McKinsey, y él percibió que vendía muchas consultorías en transformación y cambio organizacional, y el 80-85% de las mismas tenía cambio cero. Entonces, en un momento de su vida, como a todos nos puede pasar, él colapsa y dice, pero ¿yo qué estoy haciendo vendiendo papel mojado en algo que no funciona? Y él ahí decide irse a vivir a Estados Unidos, se va al MIT, conoce a Peter Senge y genera esta hibridación de saberes, cuyos pilares son la quinta disciplina de Peter Senge. Desde mi mirada, los fundamentos de la teoría U están en Chile, con el doctor Humberto Matubrana, lamentablemente recién fallecido, y el doctor Francisco Varela, que tiene que ver con ciencias cognitivas y experiencia humana, tiene que ver con el design thinking, tiene que ver con simuladores que los aprendí en Alemania. Uno hace simulaciones experimentando previo a la salida al mercado, por eso se pueden testear productos, servicios y conceptos, aunque solo exista en la mente de la persona que lo inventa, que fue lo que hizo Steve Jobs. Steve Jobs no hizo un estudio de mercado para preguntarle a la gente si largaba su computadora al mercado, sino que lo que hizo fue adelantarse al futuro emergente. Entonces, visto en este contexto, que además tiene el design thinking y tiene el ego serious play y tiene lo que se llama liderazgos inspiradores, como puede ser Mahatma Gandhi o Nelson Mandela, que son personas que tienen muy clara una mirada sistémica al todo. De eso se compone la teoría U. La teoría U, como U en sí misma, tiene dos movimientos, ¿bien? Y el movimiento de la derecha tiene que ver con anticiparse al futuro emergente a través de una serie de dinámicas que ahora vamos a ver. De ahí sale la disciplina de anticipación, porque los que trabajamos mucho con ella, a veces cuando soltamos la certidumbre y soltamos el control, ¿qué aparece? El error, y aparece lo que dejamos emerger. Y en ese dejar emerger y en ese error, nos damos cuenta que si seguíamos profundizando en las dinámicas, aparecía el futuro emergente, no como una expectativa, sino como algo que iba a suceder. Y eso la verdad que a mí en lo particular me explotó la cabeza y requerí de un tiempo para entender que era algo muy serio con lo que yo estaba trabajando, porque hay gente que dice, ay, bueno, pero ¿qué tenés, la bola de cristal? No, nada más lejos que eso, sino que es trabajando con las dinámicas que se descubre el futuro emergente para anticiparse al mismo y tomar las acciones adecuadas y oportunas para que el mercado no nos saque afuera, o se venda la empresa antes porque la empresa no va a estar en el mercado. Un segundo, me están comentando del interno que están viendo la presentación, no en modo presentación, y que quizás no se ha avanzado en la segunda lámina. Están un poco, esos son los comentarios, por si acaso.
¿Ya? A ver si lo puedes bien, poner sí. en modo presentación y avanzar, por favor. A ver, en el modo presentación. Si no, no importa. Si no se puede, no se puede. Somos relajados acá, así que no hay problema. Somos flexibles como el Sí. ambiente busca. Ay, gracias, sí. A ver, en modo presentación. Ah, Si acá. quieres, Ahí está bien. ahí. Sí, muy bien. Y la pregunta de varios que me han hecho es si cuando estabas hablando te referías ya a la segunda lámina o es todo esto a modo de No, introducción. esta es la introducción. Bien, Lo que muchas quiero gracias. decir ahora es que, muchas gracias, vivimos en momentos de transformación tectónica. Pasamos de que los factores de la economía sean tierra, capital y trabajo, a tecnología, tiempo y felicidad o bienestar. Talento, tecnología, tiempo y felicidad o bienestar. Entendiendo por felicidad o bienestar todos aquellos indicadores que están vinculados a la salud psicofísica. ¿Mm? Otro cambio tectónico es que la innovación viene como base de todo y trae de la mano la sostenibilidad. Otro cambio tectónico que lo pueden comprobar es la cantidad de freelancers que se están contratando en el mundo. El emprendedor, el freelancer, es decir, que ahora ya no hablamos más de equipos de empresa, hablamos de redes. Mi trabajo en el día de hoy fue trabajar 2 horas de mañana con una persona en España, 2 horas al mediodía con una persona en el Perú, 2 horas de tarde con unas personas aquí en Uruguay, y ahora termino con ustedes en Chile. Es decir, que en un día me tomé varios aviones para circular en mi trabajo. Es decir, que yo trabajo en forma de redes, no de equipos. Y cada vez que hago algo con alguien, o con las personas que estoy en mi trabajo, mis compañeros de trabajo, para mí son siempre redes. Redes que se mueven y que son abiertas. ¿Mm? Hay un cambio sustancial, ahora que los escuchaba hablar del cambio político. En el 2033, la libertad individual le ganará al Estado. La libertad individual le ganará al Estado y se tomará como base de acción la innovación. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es tan importante la individualidad? Y acá les quiero compartir un video institucional que tiene que ver con la individualidad. A ver cómo se los puedo compartir. Aquí está. Todavía no lo vemos, Beatriz. Si tú necesitas apoyo, te puedo... Ah, pensé que lo estaban viendo, por eso No, no, no lo ven. no, no, por lo menos yo no sé, el resto no. No, no. ¿No lo están viendo? No, no se ve. No. Ah, ok. Bueno, bien, no importa. Entonces seguimos acá. Pensé que lo estaban viendo. Es un video que habla que de acuerdo a la intoxicación informativa, quedamos humanamente ausentes en nuestro presente sin distinguir entre ilusión y percepción. Y eso nos ha hecho perdernos un poco en nuestras capacidades humanas, porque nos lleva en la economía de la atención vivir permanentemente en el afuera. Entonces, esto que trae de la mano de hemos salido de vivir del mundo de la escasez al mundo de la abundancia, lo que nos damos cuenta hoy con esta pandemia es que no hemos sabido gestionar la abundancia. ¿Por qué? Y ahora sí me voy a la segunda lámina, que la voy a hacer aquí y aquí. Sí, ahí se ve. Ahí se ve, ¿bien? Acá tenemos Ahí. la segunda lámina, ¿bien? Los que han estudiado algo de Maturana le van a encontrar el sentido a esto, pero lo que se requiere hoy sobre todo es una mirada sistémica de la interdependencia humana.
por tener estos puntos ciegos, si ustedes ven acá este punto rosa que se llama punto ciego, este punto circula permanentemente en la mirada. Y les voy a poner el ejemplo de la pandemia. La pandemia entra por un punto ciego en la mirada del espacio relacional. Es decir, lo que hacemos es analizar la calidad de las conexiones relacionales entre los puntos. ¿Qué calidad de conexión relacional tenía la persona que trabajaba dentro del laboratorio con el ensayo que estaba haciendo para que se le escapara el virus, si fuera ese el caso? O qué pasó con las personas que consumían murciélagos, que aparentemente a través de ahí el virus surge. No estoy poniendo nunca en tela de juicio dónde surge el virus, sino que les estoy mostrando cuál es la mirada en el espacio relacional y qué es lo que sucede en eso. Y esa es la mirada, desde mi punto de vista en las organizaciones, donde hay muchísimos puntos ciegos. Entonces, a través de ese virus que se dispara, ¿a través de qué? A través del entorno que lo hace posible, que es la biosfera, que es por el aire, que ahora parece América Latina, ha llegado la cepa de la India, afecta este entorno, afecta la mirada fisiológica al cuerpo, a personas enfermas, etc. Y también afecta la mirada del entorno. ¿Por qué? Porque los políticos en vuestro país, tengo entendido que han hecho, no sé cómo les llaman ustedes, toques de queda, ¿puede ser? En Chile han optado por el toque de queda, en Uruguay se ha optado por la libertad responsable, con las consecuencias que lleva una u otra mirada. Pero lo que hacemos es trabajar en forma permanente, imagínense dos círculos que están permanente en movimiento. Y este es uno de los círculos que tenemos presentes. Hoy de mañana una persona me dijo, ay, yo quise hacer este evento y no, la gente de Europa no vino. Entonces le dije, ¿pero no te diste cuenta que pusiste el evento cuando estaba jugando el Barça? Ay, no me di cuenta. Esa es la mirada del entorno. Es un entorno que no lo percibimos en el día a día porque estamos muy metidos en lo que estamos haciendo. Por eso se requiere tener una mirada de un 5 o 10% para poder ver el entorno. En paralelo, lo que tenemos es la siguiente mirada. En paralelo, corre lo que se llama el proceso de anticipación. Insisto, entre el 5 y 10% del tiempo. ¿Qué vamos a hacer en el proceso de anticipación? La primera clave de todas es conversar. Conversar para descubrir no solo lo que requieren, sino que lo que necesitan. Y acá me encontré con la primera dificultad en las empresas cuando a veces no les gusta. No, pero yo quiero esto. Y yo le digo, sí, pero es como la universidad, ¿no? Para llegar al último año tenés que pasar por un primero. Y a veces esos procesos requieren de mucha resiliencia. Hoy hay una confusión de mundos porque parece necesario este tema de la felicidad que se ha muy malentendido, de estar viviendo en un permanente estado de felicidad y no es así. Lo que nos ha hecho menos resilientes para lo que nos toca vivir en estos momentos. Latinoamérica además tiene algunas connotaciones, algunas características como la adicción al trauma y el drama. No logramos salir de ahí, exageramos, o cuando en verdad si nos detuviéramos un poquito a observar con mejores ojos, podríamos generar mucho más en negocios, en empleos. No saben cuánto más podríamos generar. Entonces lo que vamos a hacer acá es conversar para descubrir qué requieren y qué necesitan. Y hacemos lo que se llama un escaneo situacional desde esta mirada. Desde la mirada, la que vimos la sistémica anterior, para empezar a hacer correr este proceso de anticipación. Entonces es un escaneo de toda la situación. Y acá es donde comenzamos. Esto son semillas. Elegimos las semillas que vamos a plantar. Elegimos qué semillas queremos plantar para después tener los frutos que vamos a tener, sabiendo que dentro del proceso algunos frutos pueden morir, u otros pueden hibridarse con otra cosa y el fruto termina siendo otra cosa, la cual no creíamos que iba a ser.
Invitamos a romper con la linealidad y la lógica para comprender con H en el medio, los mundos en los cuales estamos viviendo, donde está lleno de exacerbaciones emocionales que perturban la verdadera mirada, distrae la mirada, distraere, aparta la mirada de lo importante de lo que está sucediendo, de lo que nos estamos jugando hoy en día, que es un movimiento tectónico. Y ustedes como chilenos saben muy bien lo que son los movimientos tectónicos, mucho más que nosotros. Entonces elegimos las semillas que vamos a plantar en la parte más importante del proceso. Y acá vamos a la parte de abajo, lo que se llama The Human Lab, el laboratorio humano, laboratorio de generación humana. Lo que vamos a hacer permanentemente es experimentar para comprender. Tenemos que comprender con H en el medio, pues significa incorporar el conocimiento que creo tener y en verdad no tengo, así como descubrir la sabiduría que no sabía que tenía. Nos movemos en dos movimientos de conocimientos, ¿bien? Comprender significa que me atraviesa la corporalidad para yo después volcarlo a la empresa. Esto es lo más importante del proceso de anticipación, en la forma en que se trabaja y en la forma que elegimos las herramientas acá, que son palancas hidratantes para gestionar las vulnerabilidades. Esto trae como consecuencia esto que está acá. La innovación, el cambio, la mejora o la transformación, o la innovación disruptiva, entendiendo por innovación disruptiva aquella que me aumenta las ganancias entre un 200 y un 300%. Eso es la innovación disruptiva. Lo demás son cambios, mejoras, etc. ¿Bien? Es fundamental trabajar las palancas hidratantes. Y ahí tenemos dos pequeños inconvenientes o puntos ciegos que sucede hoy. Lo grave, no estamos preparados para la multiculturalidad. ¡Qué divina la globalización! Pero ahora todos trabajamos con todos, yo tengo que entender la cultura de, además de esta persona que es vasca trabajando en Bilbao, después yo tengo que entender la cultura de esta persona que vive en Lima, yo tengo que entender la cultura de esta persona que vive, y además participa en el sector metalúrgico uruguayo. Entonces, debemos tener mucha gimnasia en la multiculturalidad, y para ello se requiere de mucha humildad, una altísima escucha, soltar los prejuicios, los juicios de valor hacia el otro, para dejarlo ser como legítimo otro en sus talentos, virtudes, pero dejarlo emerger tal como es. Y el otro punto es que tenemos tanta información, pero estamos analfabetos de comprensión. Por eso, la base dinámica experiencial tiene que salir de acá. Estas palancas hidratantes, les puse dibujitos porque me parecía que se entendía mucho más, tiene que ver con conversaciones y reflexiones en acción. Reflexionar sí, pero lo justo. Y en exceso, porque nos puede permanecer en una inacción, pero no tanto sin reflexión. Y hay una ausencia de reflexión hoy en día porque en verdad no conversamos. Yo soy profundamente maturaniana. Yo me detuve a observar que en verdad no conversamos. ¿Cuánta gente uno ve en la política? La semana pasada en Uruguay, un político le dijo a otro, ustedes que son de derecha, con ustedes no hablo, no pienso hablar. ¿Y cómo vas a ejercer la democracia? La conversación y la pregunta abre, las conclusiones cierran puertas. Entonces por eso trabajamos, sobre todo, acá en este primer bucle, en la pregunta. Vivimos en la pregunta, y la pregunta tiene que empezar por la palabra qué o la palabra cómo. La palabra por qué la enterramos, no existe. ¿Bien? ¿Para qué? Para actualizarnos. Otra cosa que me ha pasado bastantes veces de conversar con alguien y decirle, no, los militares en Uruguay hacen tan cosa, y la persona me salta y me dice, no, porque en 1973... Yo la quedo mirando y le digo, 1973, estamos en 2021,
Actualicémonos, ¿qué hacen hoy los militares en Uruguay? Yo no estoy a favor ni en contra, solo estoy hablando de un hacer que hacen, nada más. Entonces pongo este ejemplo que es como bastante paradigmático y la persona me quedó mirando y me dijo, tenés razón, discúlpame. Estoy hablando del hacer que hacen, no lo que significan en tu mente. Entonces, vivir en la pregunta para actualizarnos, para tomar mejores decisiones, esto es en forma de bucle porque esto sucede al mismo tiempo, en las conversaciones, en acción. Creando para materializar en el mercado objetos, productos, conceptos, servicios, sobre todo con un liderazgo del siglo XXI. Y una de las características del liderazgo del siglo XXI es el resultado del ejercicio del liderazgo está directamente vinculado a la condición interna del líder. Sé que trabajando con innovación digo cosas incómodas, a veces disruptivas, y puedo ser un poquito impertinente, por lo cual les pido disculpas. Pero mi trabajo consiste en esto. Y tengo un alto nivel de resiliencia, así que no hay problema con las reacciones. Pero el resultado del ejercicio del liderazgo está directamente vinculado a la condición interna del líder. Por eso el líder tiene que entrenarse mucho en su condición interna. Porque su condición interna va a tener un impacto sistémico extremadamente alto, del cual requiere tomar conciencia. Entendiendo por la palabra conciencia, me doy cuenta que, no es perciba o observa, me doy cuenta que esto sucede. Y la característica fundamental que tiene que tener es sostener el espacio a través de un entrenamiento en habilidades esenciales. ¿Bien? Sostener el espacio quiere decir permitir, me acaban de ascender a CEO y que alguien me diga, estás haciendo las cosas muy mal. No que siquiera me lo pueda acercar porque me va a echar, porque en verdad me puedo perder de una información riquísima que yo no estoy viendo. Porque todos tenemos un punto ciego en forma permanente. A mí a veces la gente me dice, no se te escapa una, tu punto ciego. Digo, yo tengo punto ciego todos los días, que ni siquiera me doy cuenta trabajando con el punto ciego. Es algo tan humano, pero en este mundo que no sé por qué hemos desdeñado el error, otra característica latinoamericana, no nos podemos equivocar. Cuando del error surge la disciplina de la anticipación. Del error surgieron avances científicos maravillosos. Solo hay que tener la mirada en la humildad y decir, ¿pero esto de qué se trata? Y vivir en la pregunta para abrir espacios. No cerrarme en la conclusión, porque lo que hago al cerrarme en la conclusión, no abro espacio de nada, entonces no genero absolutamente nada. Y solo en pandemia nos ponemos a reflexionar sobre esto. La pandemia nos hizo hacernos mirar más interiormente y darnos cuenta el impacto sistémico que tenemos a nivel global. Global. Imagínense que estamos con la cepa de la India en Uruguay. ¿Quién lo iba a decir? Estas conversaciones en acción, también lo que utilizamos son muchos juegos. El juego, lo maravilloso que tiene el juego, y que los adultos también lo desdeñamos, cuando en verdad es una característica intrínseca al ser humano, nos hace tener no tenemos contradicción emocional cuando jugamos en el siento, pienso, digo y hago. Técnica Lego Serious Play, por ejemplo. Yo uso mucho las piezas de Lego Serious Play sin la metodología Lego. La uso sí para generar prototipos, porque no hay contradicción emocional, y me permite darme cuenta mucho más rápido de lo que sucede, que de otra forma no me daría cuenta. Abordar ese punto ciego es mucho más fácil a través del juego. Y sobre todo, si le ponemos humor. Nada mejor que reírse uno mismo. No sé si alguna vez les pasó de prepararse, de que todo estuviera perfecto, y salió todo pésimo. Por factores externos a uno, porque no había que culpar a nadie, y bueno, uno llegó a mi casa, llegué a mi casa, me senté y me empecé a reír. Dije, ok. Y al otro día me llamaron y seguimos conversando, pero empecé a reír. Y reírse de uno mismo es lo más sano que a uno le puede pasar. Lo que utilizamos también son técnicas a través de movimiento de ojos.
Hoy en día la salud mental forma parte de la estrategia de la empresa para mejorar la productividad. No para ponerse en la exigencia de la eficiencia y la eficacia, no para eso, sino para tener un bienestar organizacional y mejorar la productividad. Entonces hacemos ejercicios a través de los ojos, que ahí me acompaña una psicóloga especialista en una técnica que se llama EMDR, que soluciona y libera mucho el trauma dentro de la empresa. Y el trauma no tiene que ver con algo gravísimo que te sucedió en la infancia o lo que sea, sino que tiene que ver, por ejemplo, con una pandemia. Hay mucho trauma por el tema de la pandemia. Entonces trabajamos con movimientos de ojos para liberar espacio de disco. ¿Para qué? Para generar. Entonces lo que hacemos permanentemente es entrenarnos en la anticipación y resiliencia. Lo otro que hacemos es lo que se llama teatros de innovación. El teatro de innovación tiene que ver con hacer representaciones a ciegas. Es muy difícil transmitir las dinámicas que utilizamos para que las puedan percibir en su total cabalidad y la importancia que tienen, y cómo es en el teatro de la anticipación en el teatro de la innovación donde surge la anticipación. Surge con una espontaneidad que en un momento todas las personas se miran y dicen, wow, adivinamos lo que va a venir. Yo gané un concurso en Presidencia de la República en Uruguay para el Laboratorio de Innovación de Presidencia, donde empezamos a hacer estas dinámicas un año antes que el gobierno cambiara, y vimos que el gobierno cambiaba, vimos que venía un orden, sobre todo en las cuentas públicas, vimos que el que emergía era una persona mucho más joven de que estaba, vimos que se expandía algo y no sabíamos qué era, que tenía una corona arriba. Cuando apareció el coronavirus, nos llamamos entre todos los que estábamos ahí, yo facilité ese proceso, y dijimos, wow, ¿qué es esto? Y les dije, esto es la disciplina de anticipación. Lo que pasa que yo en el momento no se los voy a contar, porque si no me van a decir, Beatriz, estás loca. Pero hoy podemos comprobar, el padre de la innovación, Schumpeter, decía que la intuición es aquello que nosotros vemos y después comprobamos en el mercado. Y esto tiene que ver con eso. Y ese teatro de innovación es donde se genera anticipación, y es riquísimo en datos. Datos que, ustedes como sabrán, los algoritmos excluyen el sesgo humano, y hay muchísima información que se pierde. Muchísima. Tanta que en Estados Unidos se hizo una encuesta con los CEOs, y le preguntaron qué pensaban ellos del servicio que daban a los clientes. Y los CEOs dijeron, un 80% de los clientes están muy satisfechos. Y lo que hicieron fue hacer la encuesta con los clientes. ¿Qué porcentaje de clientes creen ustedes que dijeron estar muy satisfechos con el servicio? Solo un 8%. Cuando hay esos gaps tan grandes entre lo que es y lo que creo que es, ahí hay que trabajar con algo. Es duro, es difícil. El líder del siglo XXI tiene que ser resiliente, porque ahora vino la pandemia. Pueden surgir cosas peores, y va a haber que lidiar con ello, transformándonos en la convivencia. Acá les puse estas dos personas al lado del teatro en movimiento. Si no movemos el cuerpo, si no permitimos que la inteligencia corporal, que es la única que nunca se equivoca, emerja en los talleres, en los laboratorios de generación de innovación humana, nos van a quedar muchos cabos sueltos. El cuerpo lo requerimos mover. Es importante mover el cuerpo. Y hagan este experimento en el próximo mes, o si lloran, intenten mirar hacia arriba y llorar, a ver si lo logran. No se puede. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay movimientos que el cuerpo hace que bloquea o no determinadas acciones. Y usamos tácticas y estrategias, y a veces se usa la táctica del bloqueo.
¿Por qué es necesaria bloquear algunas cosas? Y usamos el humor. Y con todos estos datos y estas informaciones, vamos alimentando todos estos bucles sin juzgar, cerrando sobre todo la voz del cinismo, que Latinoamérica la tiene altísima. Y eso, la cantidad de energía y plata que gastamos. Te dije, no te dije, te digo, y sí, te llamo mañana. No, si es mañana, es mañana. No, si no, ni me digas que me vas a llamar. La voz de sí mismo impide mucho la innovación. Entonces se requiere todo un cambio de conducta que se hacen talleres se llama el arte de transformar la conducta, donde generamos juntos reglas, las cuales no estamos dispuestos a romper. Pero tenemos claridad y las personas se sienten, sobre todo, muy seguras en esos ámbitos, con esas reglas, que no pueden ser rotas bajo ningún concepto. Entonces, una vez que tenemos todos estos datos y los trabajamos, ahí ya percibimos la anticipación, trabajamos la resiliencia y va apareciendo lo que vamos a construir. Y eso que vamos a construir puede estar según las semillas que hayamos puesto, según el escaneo situacional que hayamos detectado, según el potencial que tenga la empresa, ahí va a surgir el cambio, la mejora, la innovación o la transformación. Recuerden, solo el 10 o 5 o 10% requiere el proceso de anticipación, tenerlo en entrenamiento permanente. Requisitos: humildad y candor. Candor mirando con ojos de niño el proceso. Soltando las certidumbres. Yo lo aprendí en facultad de esta forma. No hay que confundir lo que aprendió en facultad con lo que es usted como persona. Son dos cosas distintas. Yo creo que a veces tenemos esas confusiones. En un laboratorio de innovación desde el respeto se logra todo. Sobre todo sin juzgar a las personas. En un laboratorio de innovación humana no se clasifica. Yo les digo a las personas, como tenemos que mover el cuerpo, vengan vestidas cómodas. ¿Y cómo voy, Beatriz? Como tú estés cómoda, como tú te sientas bien, así va a estar bien. Y la cantidad de información riquísima que sale de allí, después los CEOs saben qué van a hacer, cómo lo van a hacer, qué actitudes cambiar, todas las cosas que no vieron, tenían que haber visto y no las vieron y ni siquiera las tuvieron presentes, aquello que obviaron porque les parecía una nimiedad, ¿no? Michael Porter decía, la innovación circula por los zócalos de la empresa. ¿Y quién la toma? El que la ve, el que tiene una mirada diferente, ¿no? Blockbuster, ¿cómo muere Blockbuster? Muere de esa forma. IKEA, ¿cómo surge IKEA? ¿Cómo surgió? Porque hubo un empleado que le dijo, ay señor, la gente se lo quiere llevar y si doblamos esto así, y lo escuchó, le hizo caso, lo incorporó. Entonces la empresa surgió. La persona no necesitó hacer una empresa aparte. Por eso hoy el tema de los freelancers están tan en boga. Y el freelancer se contrata no por currículum, sino que solo por una pregunta. ¿Qué sabes hacer? Demostrámelo. Tengo que ver bien qué requiere mi empresa antes de preguntarle, ¿no? ¿Qué sabes hacer? Pero ¿qué sabes hacer? Para mí es la llave para contratar a las personas. Preguntas. Bueno, primero, muchas gracias, Beatriz, porque la verdad que es extraordinario lo que nos estás contando. Tengo una pregunta que quizás estoy totalmente equivocada en la concepción que yo tengo. Por lo menos, dado que uno piensa o asume que la innovación dentro de la misma empresa, cuando todo está en el día a día haciendo su trabajo, es más difícil que fluya. Uno a veces dice, para la innovación puedo hacer dos cosas, o separo un área totalmente distinta para que me vea desde afuera, desde el balcón, y de ahí haga la creación de la innovación, o también uno subcontrata, dado que uno estuvo tan metida en el día a día y tan tapando, digamos, el tema para seguir adelante, entonces uno dice, bueno, yo creo que como ahora hay tanto emprendimiento y tanta data, etcétera, va a haber personas externas a mi empresa que innoven y yo ahí
la subcontrato para estar en el presente? Esa es la pregunta. Depende de la empresa. Depende de la empresa. Hay algunos indicadores que uno detecta cuán abierta o cerrada está la empresa. Cuando yo hablo del cambio de los factores de la economía de tierra, capital y trabajo a talento, tecnología, tiempo y felicidad, hace 2 años me invitaron a exponer en el Congreso de Gestión Humana acá en Uruguay, y antes que yo subiera al escenario, se subió la directora de felicidad de DHL Uruguay. Y me encantó por su espontaneidad, pero yo dije, ay, esta persona sabrá en qué se metió, ¿no? Pues subió y dijo, yo soy la directora de gestión de la felicidad en DHL, y les voy a contar cómo surge mi puesto. Yo era diseñadora gráfica y mi jefe me dijo, vos, vení acá, sentate conmigo. Mira, tenemos que hacer algo con esto de la felicidad, así que la semana que viene vos tenés el puesto de la felicidad y empezás a hacer algo. Y ella dijo, ¿y yo qué hago? Tampoco dijo que no, porque le representaba más plata, le representaba una mejora. Yo estuve, cuando hice Teoría U, estuve con la gente del Ministerio de la Felicidad, los de Bután, y fue muy interesante las charlas que tuvimos al respecto, muy interesantes. Y cuando ella cuenta eso, yo dijo, ¿cómo la llamaron? Por eso los invito a que no sucumban en la tentación de la superficialidad. Ah, yo quiero innovación, vení, hacelo. Sí, la felicidad, vení, hacelo. Y la chica cuenta que a fin de año hizo un workshop con todos los empleados de la empresa y se vistieron todos de payasos y mostró la foto. Todos nos empezamos a reír. Ella también se empezó a reír. Y dijo, hoy siento vergüenza porque me empecé a formar en paralelo qué era esto de la felicidad y del bienestar cuando está vinculado al moving, al bullying, a toda la prevención de los efectos psicosociales. Y yo creo que con la innovación pasa lo mismo. Hay que descubrir primero la empresa si está dispuesta a innovar, si realmente lo requiere, si tiene los indicadores que permiten esto. Yo estuve en un caso en España, una empresa privada, que tenía un sector que el gobierno, la parte pública, le iba a comprar un determinado sector, ¿no? Y ellos estaban como muy metidos en eso, y yo como, claro, me dedico a innovación, lo miré y le dije, pero soltá eso de una vez, porque está viejo, soltáselo ya ese negocio, y el potencial lo tenés acá. Y él me quedó mirando y tuvimos que trabajar para actualizar la mirada, porque no soltaba ese mirar. Entonces, yo ahí lo que digo es, no se metan en la tentación de la superficialidad, den un paso atrás y háganse preguntas. Y pregúntenle a alguien que sepa y conversen. ¿Será lo que requerimos? ¿Nuestra empresa tiene potencial para hacer verdadera innovación? ¿No lo tiene? ¿Hay cabos sueltos por la empresa que se requiere un facilitador? Yo lo que me considero, soy una persona que va buscando los cabos sueltos, lo que deja a todo el mundo tirado de la empresa. Así nomás lo digo. Y voy levantando y uniendo. Lo que me siento es que soy una tejedora. Tejedora de matrices, tejedora de emociones. Y ahí surge algo más. Y hay personas que están dispuestas a innovar y hay personas que no están dispuestas a innovar. Y eso también es necesario saber si hay personas que están dispuestas dentro de la empresa o viene como una imposición dada porque si no te quedas sin trabajo. Y desde ese lugar no es un buen lugar para hacerlo. Por eso yo siempre digo, miren el propósito, pero miren sobre todo la emoción y la intención que tiene el propósito, porque es la intención la que nos da las coordenadas del cambio, las coordenadas del resultado de lo que va a suceder. Propósito sí, pero miren la intención atrás. Beatriz, una de las líneas fuertes que van a salir de las empresas ahora, tú la tocaste, que es la salud mental. ¿Qué hace un CEO? ¿Qué hace una empresa? ¿Qué debe hacer una organización de manera de saber cómo está la salud mental de sus colaboradores? Hay varias formas de abordarlo. Una es a través de diagnósticos. La otra, si querés hacerlo más rápido, hace una teoría U. Hace una teoría U. Yo cuando hice teoría U en algunas empresas y gobierno,
Cuando terminó, al mes mandé un informe. Había gente, había psicópatas, pero... y los derivé, y le dije, en esta empresa está sucediendo esto, porque detectás muy rápidamente que sucede. No quedan tan expuestos. Por eso, una de las cosas que hice fue hacer una teoría U para la prevención de riesgos psicosociales con esta psicóloga experta en EMDR. Desde mi mirada es el proceso más rápido, porque si no que tiene que estar un psicólogo uno por uno, imagínate que sean, no sé, 200 personas. Entonces puedes hacer un proceso de teoría U que es riquísimo, riquísimo para todos, porque al tiempo lo que haces es entrenar las habilidades blandas y el facilitador tiene que ser extremadamente cuidadoso hasta dónde lleva, tiene que detectar los bordes y límites de la empresa. Hay veces que yo soy una persona que, lo que decimos en Uruguay, y a ver que se bien entienda, yo tiro de la piola hasta donde la empresa tira. No me puedo pasar, porque si me paso, le genero un problema más grande que el de antes que me llamara. Entonces tengo que tener muy aceitado qué es lo que sucede, y según eso, yo le pongo determinadas herramientas o no. Trabajo la tentación de la envidia, la tentación de la superficialidad, la tentación de la vanidad, la tentación de las certezas, sin que se den cuenta, porque si se dan cuenta, no lo van a hacer. Muchas gracias. Entonces entro de una forma tal, sutil, y lo vamos manejando y ponemos humor, pero veo lo que se llama los bordes o la piel, cuán gruesa tiene la piel los empleados en esa empresa para mover y hasta dónde nos movemos, ¿no? Disculpa. Ahora viene Patricio. Bien. Disculpa, Beatriz, y gracias por la presentación. Mira, tengo una duda con respecto a esto. Hay algo que se me grabó, en donde básicamente que tú dices que los procesos disruptivos generan crecimiento de 200 o 300%, y por eso las empresas nuevas pueden competir con empresas antiguas de 80 años y en 3 años, 4 años, superarlas. Y lo otro son mejoras, como tú bien dices. Ahora, el problema que veo, y disculpa la ignorancia, porque no sé cómo abordarlo, es que muchas veces tú puedes tener líderes que son disruptivos en el sentido que quieren los cambios, los quieren con ansiedad, pero la organización no necesariamente te va siguiendo ese ritmo y tú generas problemas internamente. Entonces, cuando tú dices cómo capturar esos bordes o qué tan dura está la piel o cómo facilitarlo, la verdad que no es fácil, no es fácil. Y lo que me gustaría preguntarte en base a tu experiencia, ¿qué tan fácil se ha encontrar estas empresas que están capacitadas para absorber estos liderazgos disruptivos? ¿Qué tan normales? Disculpa, te voy a decir, yo soy marido de la presidenta ahí de Red América, que es Gabriela Salvador. ¿Patricio es tu nombre? Sí, y el gran problema que tenemos sí. Es que mi señora tiene que hacer de buffer con muchas de las cosas que quiero hacer porque no tengo necesariamente la capacidad para alinear a la gente en estos procesos disruptivos. Entonces yo digo, ¿qué tan normal es esto? ¿Qué tan normal es dentro de la empresa? En verdad, acá hay dos cosas. Una cosa es hacer innovación disruptiva y que la empresa pueda darle cabida, y otra cosa es el líder disruptivo. Yo no sé si ustedes conocen a Luis Suárez, jugador de fútbol uruguayo. ¿Lo conocen? No. Bueno. Yo sí, y a mí. Bien, la que dijo yo sí. Muchísimo. Regio. Muchísimo. Muy buen mordedor, muy buen. Los invito a ver. Se vengó Suárez. No, juega en Europa hace mucho tiempo, seco. Ahí tenés un líder disruptivo. Es difícil de aguantar adentro de la empresa. Es difícil. Claro. Tenés que ponerle, desde mi mirada, tenés que ponerle a alguien al lado
que lo module, porque la empresa puede no aguantarlo. Suárez ha tenido muchos problemas porque mordió, porque no corresponde, también le han sucedido otras cosas. Hay un artículo que yo escribí en mi página web sobre Suárez como líder disruptivo que puede resultar interesante y puede ser esclarecedor. Al respecto de tu pregunta, Patricio, una de las cosas que puedes hacer es sacar esa innovación fuera de la empresa con ese líder disruptivo. Si la persona es, no sé si sos tú o si sos ella o si es otra persona, sacarlo fuera de la empresa y trabajar la innovación desde ahí y después acoplarla. O generás una nueva empresa. Todo depende de muchos indicadores y variables que hay que detectar y percibir y ver cuál es el potencial. Yo trabajo desde lo que es la disciplina de anticipación con los potenciales, y ahí me muevo. Disculpa, no ¿No? me quiero extender mucho, ni quiero que sea terapia personal, porque si no me van a sacar rapidito mi señora de la casa, pero lo que ha pasado, lo que está pasando, Beatriz, Sí. que justamente uno es creador de cosas y cuando las crea, uno se sale porque te das cuenta que ya ese liderazgo mata al grupo y te vas y estás permanentemente creando como si fuesen empresas fuera de la empresa. Y te tenés que buscar un equipo satélite que te acompañe en eso. Efectivamente. Un equipo satélite. Y ahí es una percepción que tengo. Ojo con las lealtades. No hay que confundir. Sino que lo que estás haciendo es sumarle a la empresa. Le estás sumando, no le estás restando. Y eso requiere ser trabajado. Son hilos finos invisibles que suceden en el espíritu de la persona. Por eso es tan importante estos laboratorios humanos, es por eso es tan importante hacerlos. Súper, gracias. Nos escribe Patricia Sabac. ¿Cómo recomiendas entrenar a un buen profesional al que le falta ser más disruptivo o atreverse? ¿Coaching o qué otra herramienta? Pregunta Patricia Sabac. Interesantísima la pregunta. Facilitador, sí. Coaching, ¿cómo lo hacemos, Beatriz? A un disruptivo, el disruptivo nace, no se hace. Lo podés amoldar, lo podés mejorar, pero el disruptivo tiene un poco de atrevido. El disruptivo es una persona fuerte que rompe reglas. Y no mira cuando rompe las reglas. Avasalla. A ver, el proceso de innovación y anticipación, tal vez tendría que tener algunas personas que lo hayan hecho. Es un proceso durísimo. Durísimo. Y acá voy, me llaman Beatriz la antiventa. Es durísimo. Porque veo cosas que hago que no me doy cuenta que hacía, que van en contra de la empresa. No por malo. Porque no percibo todo el entorno de los dos globos que hablamos que circulan en paralelo. Porque esto es otra mirada. Los tiempos actuales requieren de otra mirada. Hoy en día es más valiosa la visión que la experiencia para este caso, no para todos. Es importante disgregar con las palabras adecuadas y oportunas. Y hay momentos durísimos. Yo he participado de empresas en las cuales los CEOs no se animaban a hacer lo que había que hacer y me dijeron, anda vos. Y yo dije, pero yo no soy el CEO, ¿cómo voy a hacer cargo de...? Y me dijeron, por favor. Y tuve que despedir una corrupción de gente interna porque ellos no lograban hacerlo. Porque yo entré a la empresa, a la semana lo descubrí, y tuvieron que esperar un mes para tragarlo, porque no lo podían hacer, y me dijeron, no lo podemos hacer, hacelo vos, por favor. Fue durísimo, la forma que dice, en un minuto, 10 personas para afuera. En un minuto. Hay que tener muy, muy en cuenta las leyes país. Pero el disruptivo es una persona fuerte. Para mí el disruptivo se hace. Nace, no se hace. Porque a veces tenés CEOs que son muy... ¿Qué es lo que requiere el cargo? Que sigan a la sucursal que tienen, ¿no? en otros países, o vienen mandatos y tienen que cumplirlos tal cual. Entonces, no es posible la innovación así. Cuando querés generar innovación adentro de la empresa,
Podés tener hasta charlas, como yo te digo, que aparentemente no tienen nada que ver con la situación, pero por ahí es donde se juegan los hilos invisibles, que los levantás y los traes. Y ahí generás. Hay que tener... esto entrena mucho la flexibilidad cognitiva, lo que llama la mente abierta. La mente abierta no significa, como me dijo una vez una persona, ay, yo estoy con LGTB, le dije, ay, no, eso no es la mente abierta. La mente abierta, sí, me pareció súper graciosa. Digo, acá al taller que vengan todos, me da igual, querés traerlos, traelos, pero la mente abierta no está vinculada a eso, la mente abierta está vinculada a la flexibilidad cognitiva, a la capacidad de soltar las certezas que el caso requiere para hacer lo que quiero hacer. Porque en el proceso de innovación, que estoy creando algo, de repente sale una cosa que nada que ver con lo que estaba creando. Y para eso hay que tener la mente muy abierta. Pero yo venía por acá y me salió esto y terminé en esto. Y hay que aceptarlo. Si lo niego, es peor. Y la empresa se empieza a cerrar, se empieza a achicar. La negación es lo peor. La negación de un CEO en lo que le sucede a él internamente, en su entrenamiento, en su resultado del ejercicio del liderazgo, así como en su apertura, es lo peor que le puede pasar a una empresa. Lo peor. Pasa algo, lo niego. Es como que yo te dijera, yo no tengo ojos verdes. Yo no, ¿qué estás mirando? Y te lo niego, y lo estás mirando y estar con personas en la negación las tenés que sacar inmediatamente de todo laboratorio de innovación humana, o sea, inmediatamente, no son para ahí. Bien. ¿Alguien quiere hacer una pregunta o sigo yo? ¿Alguien se anima? Ya, don Jorge. Ahí está. A ver, Jorge, está con el micrófono. Está apagado el micrófono. Tiene el micrófono muteado, Jorge. Ahora lo prendí. Eso, Jorge, hermano. Mira, yo me animo, pero quiero hacerte algunas preguntas que a lo mejor van a ser preguntas disruptivas, como se llaman tú. Porque aquí me encanta. Hay varios conceptos que tú tratas y creo que sería bien bueno el poder señalar, porque estamos en un proceso del concepto de anticipación, el concepto de innovación, y que muchas veces se confunden con los conceptos de creación o creatividad y con los conceptos del propósito de la empresa. Y hay una cosa que a lo mejor, si estuviera nuestro querido Humberto Maturana vivo de hoy día, podríamos indagar con él, que es el proceso de la anticipación con retrospección hacia atrás. Porque, a ver, no sé si me puedo explicar bien. ¿Te ha pasado a ti en alguna empresa que a lo mejor por mirar tanta anticipación, tanto cambio, tanta innovación, ves que la innovación de la empresa puede haber estado en los orígenes de la misma cuando nació y no con lo que aspiran algunos CEOs? Sé que se enreda la pregunta o la reflexión, pero me encantaría que tú me pudieras orientar en eso. A ver si la entendí. A ver si la entendí, si no, la conversamos juntos, porque la innovación surge en la conversación siempre. Sí pienso. Siempre. Podés innovar desde la historia. La innovación puede venir de cualquier lado. El innovador puede ser una persona con dinero, sin dinero, con formación, con poca formación. La innovación puede venir de cualquier lado, de cualquier lado. Tiene que encontrar un ecosistema, el nicho ecológico que decía el doctor Maturana, para que emerja. La innovación, hay empresas, como hay un caso de remeras en Barcelona, que se llama Cucuxumusu. Ese es el nombre de las remeras, que utiliza la historia para hacer la innovación en esas remeras que se venden por todo el mundo muchísimo. La innovación puede venir de cualquier lado. Lo que sí va a requerir esa empresa que tiene tanta historia, tal vez o tal vez no, es actualizarse. ¿Qué requiero hacer yo para actualizar esta empresa al siglo XXI?
cuando la columna vertebral es exactamente la misma que su origen, que puede estar en 1800 o 1900. Es decir, es como dice el doctor Humberto Maturana, queremos innovar, ¿qué vamos a conservar para innovar? Es esa. Sí, no, mira, me parece fantástico porque es una de las inquietudes que a mí siempre me han dado vuelta, porque uno piensa siempre que la innovación es sinónimo de bueno, haciendo una calificación, ¿no es cierto? Cuando no necesariamente puede ser sinónimo de bueno o malo, depende de los propósitos de cada persona. Y a lo mejor hay cosas que en la historia de la propia empresa han sido mucho mejores antes que cuando innovan o que cuando cambian. Sí. Porque ahí, y perdona que te señale, porque ahí hay un par de conceptos que a mí me quedan en el aire cuando uno trata estos temas que son brutalmente apasionantes. Son dos conceptos y que son conceptos que se han usado mucho con la habilidad blanda, que son los conceptos de sencillez y humildad, que muchas veces se pierden en este bagaje de tanta innovación, de tanta tecnología que se confunde con innovación y no se vuelve a los orígenes para poder hacer y crear empresas dentro de un entorno humano, que es la sencillez, la humildad y el lenguaje, en definitiva, que es el que te va creando a ti la realidad, y supongo por tu experiencia te las crea. Esas realidades las creas en la empresa con el lenguaje, en definitiva, que no es otra cosa que comunicarse uno con otro. Jorge, en estas palancas hidratantes que están acá, yo una de las cosas que no... Conté las dinámicas, pero una de las primeras cosas que hacemos es hablar de la línea del tiempo de la empresa. Y me pasó de ir a empresas que me dijeran, acá no sabes, el cambio es permanente. Cuando te dicen que el cambio es permanente, seguro que no hubo un cambio en la historia de la empresa, no hubo uno. Entonces, todo el mundo habla del cambio. Cambiar no es algo fácil. Y cambiar sí se requiere. Sí se requiere, porque de repente no se requiere. Entonces, por eso yo les digo acá, como sugerencia, vivan en la pregunta. Me dijo, hay una empresa que a mí me contrató, tenía muchos problemas internos, había altísimos niveles de violencia interna, la mayoría eran hombres, eran 80 hombres y 5 mujeres, y había violencia interna. Y me contrataron porque le dijeron, y me conoció y le caí bien, llamá a Beatriz antes que nos agarremos a balazos. Así me llamaron a mí. Increíble. Y lo primero que hice fue ver la historia de violencia que tenía esa empresa. Y esa empresa resurge a raíz de un episodio de violencia. Entonces, estaban unidos todos a través de la violencia, porque era lo que los unía. Porque surge en la violencia. Entonces yo dije, ustedes quieren soltar esto, porque si sueltan esto, y puede pasar, soltás la empresa, y se acaba la empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado, esos hilos invisibles, que son tan potentes y son la columna vertebral de la empresa. Entonces se miraron, los directivos eran 5, terminaron llorando. Aparte eran enormes todos, ¿no? Y yo iba con prejuicio, y hay todos hombres llorando. Hace muchos años pasó esto, cuando yo empezaba con la teoría. Y me saqué todos los prejuicios y demás y dije, ¿por qué no? Y no sabes lo bien que le hizo a la empresa en sí. Siguen teniendo algunos momentos de violencia, pero ahora la manejan. Ahora la manejan. No llegan a esos niveles que habían llegado. Y una mujer, fue muy gracioso, cuando terminé la consultoría, vino corriendo y me abrazó, me agarró así, me abrazó, y yo dije, me dijo, gracias porque no sabes lo humanos que están ahora. Y eran súper humanos, eran personas súper sensibles, que no sabían cómo expresar su sensibilidad, no sabían hacerlo. Yo terminé abrazándolos a todos también. El otro día justo me mandaron un WhatsApp, que siempre se acuerdan de mí, le digo yo, ustedes también, de una empresa con problemas gravísimos de violencia, durísimos, durísimos. Entonces,
ojo con lo que conforma la columna vertebral de una empresa, país, gobierno, etc. Porque la violencia forma parte como forma de expresión genuina y auténtica. Si la niego, la profundizo y la multiplico por 100. Entonces, la clave, aceptar qué es esto, que nos pasa esto, y no sabemos cómo gestionar nuestras vulnerabilidades a través de otra forma de expresión, sin culparnos, sin negarnos. Y yo les dije también, miren que si quiero puedo ser re violenta, ¿eh? No me quería sentir menos en la situación. Pero nos reímos a través del humor, a través del humor. No sé, Jorge, si me expliqué. Mira, yo lo encuentro maravilloso porque eres una persona humana, porque las personas humanas muchas veces no se explican 100%, conversan, como dices tú, y te generan una serie de inquietudes. Creo que tu charla ha sido muy esclarecedora, porque dentro de todos los conceptos que tú tratas, quedas con muchas inquietudes, y quizás eso es lo más valioso que tiene tu forma de enfrentarlo, tu forma de una asesoría que es bastante atípica por lo demás, porque eres una persona, como yo lo veo, muy disruptiva, y eso es muy bueno, ¿ves tú? Te lo agradezco enormemente. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias por tus palabras, porque me hacen muy bien. Quería Beatriz, se nos acaba el tiempo y solo darte las gracias. A modo de resumen, creo que por lo menos a todos nos has tocado bastante fuerte, o removido, remecido, y te doy las gracias porque marcaste un punto en el volver a la relevancia de la conversación. Cuando hablas del punto ciego, creo que deberíamos tener más conciencia de que todos tenemos un punto ciego, de la aceptación. Me parece interesantísimo y clave y sano tocar la parte del humor, sobre todo en un país que es tan grave como este, que en general nos cuesta reír. Entonces es muy difícil el tema de la humildad y el tema del error. También creo que Chile es un país que es poco... yo siempre cuento cuando hemos hecho cosas mal, pero la cultura es más bien exitista. Entonces, para cerrar la última pregunta, todo esto que nos has contado, ¿se facilita si uno cambiase el sistema educativo de los niños para prepararlos para este tipo de cultura? Porque si no, la verdad que es una distancia bastante larga. Con esto cerramos, así que, pero te dejo esa pregunta. Gabriela, es una pregunta súper difícil la que me haces. A ver, yo creo, te voy a dar una mirada mamá, no te voy a dar una mirada facilitadora porque no sabría dártela como facilitadora. Tendría que reflexionar mucho más sobre ello y tendría que hacer algún proceso de teoría U sobre este tema de educación. Para mí, sacarle las exigencias... Yo tengo 2 hijos, uno de 20 y otro de 16, y sacarle la exigencia que yo viví les dio mucha más libertad y siempre los potencié en ser quienes son. Y que en mi casa se conversa todo. Hace una semana justamente se sentaron los 2 y me dijeron, mamá, no todas las casas son así, con mi esposo, ¿no? Estábamos los 4 cenando. Y yo les digo que quiero que mi casa sea un lugar de acogida, que hagan lo que hagan, no importa lo que hagan. Acá tenés tu lugar, ¿no? Y sobre todo, dejarlos que se expresen tal cual son. Quiero que seas así, quiero que esto, quiero que... ¿Y qué quiere él? Nosotros a nuestro hijo lo mandamos a una universidad privada y me dijo, sacame de acá que no me gusta. Está haciendo ingeniería electrónica en la pública, porque nosotros te quisimos dar lo mejor. Y nos miró y nos dijo, para mí no es lo mejor es ir a la pública, porque aprendo más. Le pedí disculpas, mi marido y yo le pedimos disculpas, le dijimos, disculpamos, creímos que era lo mejor, pero veo que ya tenés la capacidad y demás para pensar
y está fascinado con su ingeniería electrónica, fascinado. Y con su fútbol, ama el fútbol. Y yo creo que para mí la educación, en la exigencia perdés al niño. En la exigencia perdés al niño. Los niños, yo he trabajado en mi oficina con Lego Cirrus Play porque a veces la amiga de la amiga de la amiga, como decimos acá en Uruguay, me mandan a sus hijos, y una me dijo, mirá que tiene un poquito de Asperger. ¿Sabés en qué terminó la sesión de Lego? Él me abrazó y me dijo, estaba a punto de suicidarme porque me creo una persona absolutamente defectuosa. Un chico con 17 años que habla, ¿qué tipo de inglés querés que hable? ¿Inglés antiguo o inglés de ahora? Un chico que lee un libro por semana de literatura inglesa. Un chico que acaba de ser llamado por el gobierno británico para ser actor, porque es brillante. Y en el colegio lo tenían así, y como defectuoso o raro, porque actuaba y pensaba diferente. Eso es lo más grave que tiene la educación. Ver a los chicos tal como son y dejarlos que emerjan tal como son en sus talentos, virtudes y sus formas de mirar. No son defectuosos. Déjenlos que se expresen. Lo que pasa es que no le dan el tiempo y los meten en cajas y los sacan. Y después ya no saben ni qué tienen que hacer. Es como las consultorías. Incrustás método, incrustás modelo, y si no funciona, y si no es para mi empresa esto, por eso a mí la consultora es una consultora boutique que modela de acuerdo, miro mucho la cultura país, la conducta, el sentir o el no sentir. Y yo creo que tiene que ver con todo esto, me parece. No sé si respondí, me siento un poco atrevida en esta respuesta, pero es más un sentir desde otro lugar. Sí, gracias. Desde donde la respondiste, te agradezco. Sí. Don Juan Jaime Díaz, puede haber confusión en la definición. La innovación no es solo ser creativo. La innovación requiere, por definición, que exista interés en consumirla, personas interesadas en ella o en su innovación, o no es innovación. Beatriz López López. Perdón, ¿puedo hacer un detalle sobre eso? Sí. La innovación surge sin que exista el mercado que lo requiere. Yo creo lo mismo que... También lo agregaría. La capacidad de inventar soluciones, eso es lo que define a nuestra invitada de esta noche, doña Beatriz López López. Le queremos agradecer que el talento que ella tiene, que sus capacidades, que su trayectoria, que todo lo que ella haya hecho, cuando Red América la invitó por intermedio de la presidenta, doña Gabriela Salvador, inmediatamente dijo, sí, voy a estar con Red América, me parece un importante espacio de reflexión, de conversación, y particularmente porque queríamos salir de la caja. En el país estamos de cabeza, que si los constituyentes, que si los concejales, que si los gobernadores, que si los presidentes, y se nos olvida, cuando muchos quieren destruir las empresas, otros estamos pensando en fortalecer y vigorizar las empresas, que son, en definitiva, las que le dan la movilidad, las que le dan sentido, las que le dan orientación a un país. En nombre del directorio de Red América, de su presidenta, doña Gabriela Salvador, Beatriz, infinitamente agradecido por estas 2 horas de conocimiento que has querido compartir con cada uno de nosotros. Estamos muy agradecidos por esa fina delicadeza que has tenido. No sabes lo que estamos reconocidos. Te deseamos muchos éxitos en Uruguay, y aquí Red América siempre va a estar disponible para todo tu talento, tu genio, tu cultura y tu inteligencia, Beatriz. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio, que no es común. Gracias, Beatriz. Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos los socios y socias por haber compartido esta noche, y nos han hecho poder mirar, salir de la caja y seguir buscando espacios de conversación y de reflexión. Que todos ustedes tengan muy buenas noches. Buenas noches, gracias.